Hay ciertos datos curiosos, por decirlo de alguna manera, en la Biblia, y por mencionar unos ejemplos es que en el libro de Esther no se menciona a Dios, ni su nombre, ni hace alguna alusión a él, pero entendemos obviamente que es un libro dentro de la Biblia y es aceptado como parte de nuestra Biblia, aunque no mencione el nombre de Dios. Otro ejemplo de esos datos curiosos es de un hombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Nos habla también en algún momento la Biblia de gigantes, como en el caso de Goliat, que medía cerca de 3 metros. En fin, tiene esos datos curiosos la palabra de nuestro Dios. Y un dato curioso también es que la palabra templanza aparece solamente una vez en toda la Biblia. Mi nombre es David Ramírez y en este día quiero compartir acerca de la templanza, precisamente, que es el último punto que menciona el apóstol Pablo acerca del fruto del Espíritu. Lo hemos estado considerando, Gálatas 5, 22 y 23, que dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Realmente me sorprendió el ver que solamente una vez aparece esta palabra de templanza en toda la Biblia y bueno, no podría explicar exactamente por qué, pero creo entenderlo, creo de alguna manera saber por qué es que aparece solamente una vez, y es que la templanza es un sinónimo o parte de su definición es dominio propio, y dominio propio pues sí lo encontramos en algunos otros pasajes de la Biblia. Entonces lo que hoy quiero compartir es acerca de la templanza o del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio o qué es la templanza? Quiero poner este ejemplo y quiero comparar la templanza con pues algo de donde viene el origen de esta palabra, que es algo templado, es decir, que tiene temple, y para ello pues recurro al ejemplo de los metales. Cuando se habla de metales que son suaves o maleables, es decir, que los pueden doblar y conservan pues la forma en la que son doblados. Hay metales duros que no se doblan, que es más fácil que se rompan, que se quiebren antes que doblarse, y hay otros metales que son metales templados. Puede haber muchos otros, pero solamente pongo estos ejemplos para tener idea en cuanto a la templanza. Los metales templados son aquellos que adquieren cierta dureza, pero a la vez también cierta flexibilidad, es decir, son metales duros pero que pueden doblarse hasta cierto punto y vuelven a su posición de origen. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con todo esto en cuanto a la templanza y el ejemplo de los metales? Bueno, un metal templado, como les decía, se puede doblar, pero va a volver a su forma original. Así nosotros podemos en algún momento tal vez enojarnos, estar tristes, sentirnos mal, pero debemos pronto regresar a nuestra postura o a nuestra posición original. ¿A qué me refiero? A que debemos de tener siempre en nuestro corazón pues el deseo de permanecer con esa templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, tratar de que no me dominen las emociones, que no me domine ni lo positivo, como sería mucha alegría y algarabía y gritos, que se vale en algún momento cuando estoy no festejando, cuando estoy no alegre, cuando sucede algo que nos da mucho gusto y brincamos, pero no podemos quedarnos siempre ahí. Tenemos que en algún momento considerar cuál es el tiempo de estar pues más tranquilo, de estar serio, de tener una actitud de respeto, de reverencia, o en el caso contrario esos pues sentimientos o emociones que nos llevan a estar triste, a deprimirnos. Y entonces, si pudiéramos volver al ejemplo de los metales, digamos que la tristeza, la depresión es comparable con esos metales suaves que se doblan y se quedan así doblados, ya no vuelven a la posición o a la forma original. Eso más o menos representaría la tristeza, la depresión, que se quedan dobladas las personas y ahí permanecen. En el caso contrario, aquellas personas que ante una presión se enojan y gritan y rompen cosas, decimos se quiebran, llegan al punto de quiebre. Hemos usado en algún momento esa expresión, y entonces lo compararemos con un metal duro, de tan duro que aguanta
aguanta, pero en un momento, ¡pum!, se rompe, se quiebra, no hay más. Y un metal templado no, un metal templado tiene la característica de que se dobla, pero vuelve a su forma original. Así debemos ser nosotros, mis amigos y hermanos. No les digo que no pueda haber tristeza, porque como lo he mencionado muchas veces antes, nuestro Señor Jesucristo dijo: mi alma está triste hasta la muerte, pero se repuso. No se fue y se escondió y entonces ya no quiso salir, ¿no? Él continuó con lo que estaba haciendo. Había templanza, había dominio propio en él. En otro momento también les he compartido que dice el Señor Jesús: ahora mi alma está turbada. Pero no se quedó ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Pues continuó con lo que el Padre le había encomendado y no fue algo que a él lo detuviera. En algún otro momento también el Señor Jesucristo dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. También había angustia por lo que podemos ver, pero tampoco fue algo que lo desenfocara, que lo alejara de los propósitos de Dios, sino que él se mantuvo. Había dominio propio, había templanza en la vida de nuestro Señor. Y bueno, pues nosotros debemos de tomar ese ejemplo, que no es que esté prohibido en algún momento sentirnos tristes, no es que no se valga que en algún momento pues nos desanimemos. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 14 dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Fíjense cómo aquí dice el apóstol Pablo que puede haber gente que tenga poco ánimo, es decir, nosotros diremos desanimado, que no hay ánimo. Entonces dice: aliéntenlos, no los descalifica, no dice que están mal, que están haciendo pues algún pecado y por eso están así. Después dice también que sostengan a los débiles. También puede haber hermanos que pasen por momentos de debilidad, y dice al final que sean pacientes para con todos. Entonces esto se los comparto porque uno pues puede caer en algún momento de desánimo, de debilidad, y entonces el problema no es caer en eso, sino permanecer ahí, permanecer en ese estado. Debemos de tener dominio propio. Sí, me siento triste porque pasó esto, pero sé que me voy a reponer, y entonces comenzar ahora el proceso de restauración en cuanto a nuestro estado de ánimo, sea cual sea la circunstancia: tristeza, enojo, desesperanza, tal vez, no sé, que podamos atravesar cada uno, pero la templanza nos va a llevar a eso, a recuperar el ánimo, a recuperar la fe, a recuperar la esperanza, a recuperar la alegría, es decir, volver a estar en ese punto medio, en ese punto de templanza. Y bueno, pues ese es el último punto en cuanto al fruto del Espíritu, la templanza. Así que, mis amigos y hermanos, pues tenemos tarea por delante: considerar cada parte del fruto del Espíritu, cuál es en la que estamos bien, cuál es en la que no estamos tan bien, y entonces redoblar esfuerzos en esas áreas en las que tal vez nos cueste trabajo avanzar. Puede ser en cuestión de la paciencia o del gozo o la templanza, como mencionábamos ahorita. Pero, mis amigos y hermanos, si en algún momento llega a haber desánimo porque no avanzamos lo que uno quisiera, recordemos entonces decirle: Señor, tu palabra dice que tú eres quien me esfuerza, que tú eres quien endereza mis pasos, que tú das fortaleza al débil, que tú me sostienes de mi mano derecha. Entonces recobremos fuerzas en la palabra de nuestro Señor, en sus promesas, y que ese ánimo, o mejor dicho, que ese desánimo pase pronto y podamos recuperar el ánimo, volvamos a recuperar la fe, la esperanza, y entonces vamos a ir avanzando en la templanza, en el dominio propio, en el que seamos nosotros mismos quien podamos gobernar nuestras emociones, y no que nuestras emociones nos gobiernen a nosotros. No dejemos que sea la emoción lo que gobierne mi vida, sino que yo pueda gobernar las emociones que vengan a mí. Así es que, insisto, no es que en algún momento esté mal, pues sentirse triste, desanimado, débil. El problema es permanecer ahí. Trabajemos en la templanza para que haya también esa recuperación en cuanto a nuestro ánimo, y podamos ser personas estables, podamos ser personas maduras, que no nos lleve el viento por ahí, por allá, y nos ande haciendo rebotar, sino que haya esa madurez para estar firmes, para permanecer estables. Mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión. Fue un gusto compartir todo este
tema acerca del fruto del Espíritu. Nos saludamos nuevamente pronto con un nuevo audio, un nuevo tema, quizá también una nueva serie, depende cómo el Señor vaya guiando para hacer estos audios. Así que por lo pronto pues les dejo con esto. Espero haya sido de bendición todo este tema que tratamos, el fruto del Espíritu, y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de nuestro Señor. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.